Es el momento de ponernos un toquecito más serios, a pesar de que estamos a punto de hablar con un amigo de la casa. Vamos a hablar de un tema que nos atraviesa, que es un tema serio. Este disparador para esta nota con Gervasio no es solamente nuestra pobreza y nuestro inquilinato forever, no tiene tanto que ver con eso, sino con una noticia que nos vino desde Alemania. Ustedes saben, hemos analizado muchísimo las elecciones que allí se dieron. Hemos tenido una muy linda nota con Martín Shapiro el otro día para hablar de las elecciones, pero algo más se votó. No solo a los movimientos políticos, a los partidos que luego tendrán que formar la coalición gobernante, sino que también hubo un referéndum. Vieron que en este programa, por lo menos yo insisto mucho en que estaría bueno las consultas populares, ¿no? Sí. Y los referéndums. Sí. Aunque sean no vinculantes, pero para marcar qué piensa la gente sobre determinados temas. Ya que vas a ir a votar la interna de un partido, ¿por qué no votas también alguna decisión que tenga que ver con alguna política concreta? Eso han decidido hacer en Berlín, una de las ciudades más importantes del mundo, también de las más populosas de Europa, muy cosmopolita, y eso hace también que sea carne de cañón para el negocio inmobiliario. Hay grandes empresas inmobiliarias en Berlín que de repente tenían 300.000 viviendas ociosas, vacías, por ejemplo. Una sola empresa, 3.000 viviendas ociosas. Una sola empresa, ¿entendés? Vacías. ¿Solo para qué? Para especular. Algunas para alquilar, obviamente, en Airbnb, turistas, etcétera. Pero para especular. Y eso lo que provoca es un aumento en el precio de los alquileres. ¿Okay? La gente que vive ahí, y que no es que va de vacaciones, sino que vive y labura en la ciudad, dicen, che, estaría bueno que me bajen los precios. Sí. ¿Qué se votó entonces? ¿Y qué salió victorioso? Nada. La idea de que el gobierno de Berlín compre esas viviendas, expropien, ¿verdad? Nacionalice, la va a tener que pagar igual. Viviendas que están siendo, en este momento, están vacías y lo único que sirven es para aumentar el precio de los alquileres. Wow. Para que la gente que vive ahí tenga una vivienda más accesible, ¿no? Y es algo que yo lo miro como inquilino recalcitrante que soy y se me hace agua la boca. Sí. Me imagino que algo similar le sucederá a nuestro querido amigo que hacía ya un par de meses que no hablábamos. Él es el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de inquilinos agrupados, o sea, es mi referente. Estamos hablando de Gervasio Muñoz. ¿Cómo estás, Gervasio? ¿Todo bien? Acá Pato y Tuti te saludamos. Hola, Gerva. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Hacía bastante que no hablábamos, es verdad. Hacía bastante. Pero la condición nuestra no cambió, Gerva. Seguimos siendo inquilinos recalcitrantes. Eso no va a cambiar. Eso no nos va a cambiar. Eso no nos va a cambiar. Estuvo bien explicado lo que dije de Berlín. Vos que estás bien al tanto, ¿nos puedes comentar qué es lo que sucedió y qué es lo que se votó este fin de semana? Sí. A mí me parece que hay cosas de lo que está sucediendo en Berlín que son mucho más interesantes de lo que se ve. Bien. Después, si querés, si quieren hablar de eso, hablamos. Pero lo que está sucediendo es que el Sindicato de Inquilinos de Berlín, que tiene 400.000 afiliados, que tiene más de 50 años, en una ciudad que tiene el 80% inquilino y que cuando cae el muro de Berlín, el Estado de Alemania privatiza 1 millón de viviendas estatales a pocas empresas, está sufriendo las consecuencias de haberse desprendido de las viviendas públicas y que la situación del acceso a la vivienda en Alemania y en Europa es muy grave. Y entonces han empezado con algunas regulaciones. El sindicato planteó el congelamiento de precios de los alquileres por 5 años. Ese congelamiento de precios se votó, pero la justicia lo declaró inconstitucional. Entonces se cayó ese congelamiento y entonces plantearon este plebiscito para expropiarle te diría que son 6 empresas que tienen casi 200.000 viviendas de las 240.000 que se plantea expropiar. Sí. Ese plebiscito salió favorable, casi el 60% de la gente votó a favor, pero además hubo muchísima participación. Bien. Y se supone que el Senado va a votar en contra de la expropiación. Se supone que va a votar en contra, porque ahora pasó a esa instancia, ¿no? El referéndum no es vinculante, simplemente para saber qué es lo que piensa la sociedad berlinesa. Es una especie de como la audiencia pública que se hizo acá con... Claro. Es una onda así. Sí, exacto. Okay. Bien, okay. Veía por ahí que se estima que más o menos el 80% de la población de Berlín alquila. ¿Se sabe, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, Gervasio, cuánta es la gente que alquila del total de la población?
Sí, en la ciudad 40%, pero el dato piola es que en el año 2000 éramos 20% de inquilinos en la ciudad de Buenos Aires, en el año 2020 40%, y si esta tendencia sigue, en 20 años en la ciudad de Buenos Aires el 80% va a alquilar. Yo quería decirte que a mí me parece que lo más interesante de Alemania es que la constitución alemana, creo que nosotros lo hemos hablado, la constitución alemana es de 1949, en el mismo año en donde se constituye la Constitución Nacional de Perón, en 1949. Las dos constituciones, la Constitución del 49 de Perón, que el golpe del 55 deroga, y la Constitución alemana de 1949 también, pero que hoy sigue vigente, las dos plantean que la propiedad privada tiene que servir para la función social. Mirá. De esa Constitución, de ese artículo, que es el artículo 15 de la Constitución alemana, es que se toma el sindicato de inquilinos para llevar adelante ese plebiscito. Por lo tanto, a mí me parece que lo interesante es también entender que la situación de la Argentina también, o sobre todo, debería entenderse con la historia de lo que ha sucedido en nuestro país. En una constitución que hoy hace hablar a todos los medios de comunicación sobre las expropiaciones en Alemania, en Berlín, una constitución que acá el golpe del 55 deroga, que por lo tanto la propiedad privada no tiene ningún tipo de obligación en Argentina, sino solo derechos, que es inviolable, y que después en la última dictadura se desregula el precio del alquiler, se dolariza la vivienda en Argentina. Yo creo que esto es importante porque en Argentina no es solo la cuestión económica lo que hay que discutir, también hay que discutir cuál es el rol del Estado en materia de acceso a la vivienda. Sí, totalmente. Muy interesante ese paralelismo, ¿no? Entre los dos países y las dos constituciones que son contemporáneas, una aquí sacada por luego los milicos, ¿no? ¿Vos ves que acá en nuestro país o en alguna de las grandes ciudades pueda llegar a realizarse algo similar? No. No. Dijiste que no inmediatamente, con la cara. No. No hay chance. No, porque además primero que nosotros no tenemos 6 empresas que concentren 300.000 viviendas. Claro. Segundo, no somos alemanes, por suerte. Y con todo el amor y el respeto. No, aguante. Aguante. Bueno, tampoco tenemos la Constitución alemana o la Constitución peronista alemana. Sí. Y acá hay otros problemas y se tienen que resolver de otra forma, por supuesto. Nosotros tenemos una ley votada hace un poquito más de un año, vigente hace un poquito más de un año, una ley que ni por asomo se parece a las expropiaciones de Berlín, y por esa ley nos están acusando de absolutamente todo, ¿no? Claro. Es una ley que no se cumple, que no se controla, que todos los medios de comunicación están en contra, que todo el poder está en contra, que se ha llevado adelante la elaboración de un discurso de que la ley de alquileres es el problema de los inquilinos y no el mercado para derogarla. El Fondo Monetario está pidiendo desregular el precio de los alquileres. Estamos en una situación muy pero muy compleja. Entonces, la verdad es que a mí me parece que está bueno que lo de Berlín sirva para abrir un debate. Sí. De todas formas, me parece que bueno, que pecamos un poco de colonizados, ¿no? Porque la verdad que en este momento en la Villa 31 hay un desalojo violentísimo en manos de la policía de la ciudad. Sí. Y ese desalojo además sucede
te diría, en un silencio absoluto, en donde es llamativo también que pueda suceder un desalojo en un barrio y que no haya ningún tipo de reacción de los vecinos tampoco. Y no lo digo como una crítica, lo digo como algo que tenemos que empezar a ver. De alguna forma vamos a tener que recuperar el tejido social, la solidaridad entre nosotros, porque creo que uno de los motivos del resultado electoral es ese. Me parece que no nos están planteando ningún horizonte y que eso se paga muy caro. Yo creo que mucho más caro que la situación económica, ¿no? Sin duda. Sí. Gerba, nosotros tenemos un montón de oyentes que capaz son de otras provincias también, y te quiero consultar si más allá de que a veces en las provincias la situación es muy disímil a lo que es la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, ¿hay alguna provincia en nuestro país que tenga alguna dinámica distinta y mejor, si se quiere, digna de copiar en el país? No. Ninguna no, escapa, porque, digamos, a la regla. No, porque sí, pero no, es más, te diría, no es que sea responsabilidad de alguna provincia en particular. La verdad es que la lógica es nacional del negocio inmobiliario es mundial y es nacional. Bien. Sí, lo que te puedo decir es que hay algunas provincias un poco más proclives a avanzar en la defensa de los derechos de los inquilinos. Por ejemplo, La Pampa. Sí. Sí. En La Pampa se votó hace poquito una ley para que la comisión la paguen los dueños. No sé, Corrientes hay una oficina de atención a inquilinos. En Santa Cruz, estoy haciendo memoria ahora, pero en Santa Cruz ayer el gobierno provincial decidió llevar adelante un fuerte control sobre todas las inmobiliarias por el cumplimiento de la ley de alquileres. A mí lo que me parece es que Argentina tiene una cosa muy complicada, y es que por las crisis económicas, el desempleo, siempre los gobiernos nacionales y provinciales apuestan a la construcción como reactivación de empleo, sin importar las consecuencias que eso puede traer en el futuro. Bien. ¿No? Entonces, se construye sin límites. La ciudad de Buenos Aires, ustedes no sé si caminaron por la ciudad de Buenos Aires, Sí. está en construcción, ¿eh? Sí. Literal. Parece que están buscando un tesoro. Sí. Sí, es realmente sorprendente. Uno dice, ¿para quién? Sí. ¿No? Tal cual. Total. ¿Para quién están construyendo todo esto? Bueno, efectivamente para nosotros no es. Sí, así todos ganan ese elecciones. Así todos no paran de ganar elecciones. No se puede creer, pero le funciona, ¿no? Sí, a mí me parece que bueno, me parece que no es solo eso. Creo que nunca hay que olvidarse que hace muy poquito tiempo el proyecto del macrismo fue gobierno nacional, Sí. y que sacó muchos votos y que los volvió a sacar después de haber endeudado al país por 100 años, ¿no? Total. Entonces, Sí, claro. es verdad eso. Ahora, yo creo que no es tanto por eso que ganan las elecciones, sino por lo que decía Perón. No es que nosotros seamos muy buenos, sino que ellos son muy malos. Me parece que el gobierno nacional está teniendo problemas muy importantes que tienen que ver, para mí, fundamentalmente con sus contradicciones. Si vos tenés un gobierno que un poco se parece al gobierno anterior, y la verdad que la gente va a votar al original. No va a votar una copia mala. Total. ¿No? Sí. Entonces, si tenemos debates urgentes que no damos, como, no te digo cómo solucionamos el problema de la vivienda mañana, No, claro. Digo,
Sí, ¿cómo planteamos el debate? ¿Cómo insertamos el debate en la sociedad? Claro. Sí. El debate hay que darlo. Hay grandes debates que son urgentes y que solo con darlos el gobierno nos mostraría que hay algún tipo de horizonte. Pero yo me encuentro con muchos compañeros y compañeras que no saben cómo militar, que no saben qué decir para ir a defender al gobierno. Bueno, evidentemente hay una crisis, yo la verdad estoy bastante preocupado, porque creo que puede ser muy pero muy terrible lo que puede llegar a suceder, y creo, y cada vez estoy más convencido que tiene que ver con las contradicciones internas. Digo, esto que planteaba recién, no podemos parecernos. No. Porque eso se paga carísimo. Sí, es interesante eso, ¿no? También, porque en un punto también lo que pasó durante los 2 primeros años de gestión, hablando de militancia, ¿no? Y militancia en la calle y también en los medios de comunicación, Gerba, que es el gobierno dando marcha atrás con las mismas medidas que mandaba a la gente a militar. Entonces la dejás en un lugar muy complicado a la gente. Porque vos decís, sálganme a defender la presencialidad en las clases y después lo tenés o la no presencialidad en las clases por el coronavirus. Y después sale el ministro de Educación con el banner del gobierno de la ciudad de Buenos Aires al lado de Soledad Acuña. Al lado de Soledad Acuña a decir todo lo contrario. Entonces eso no solo son mensajes contradictorios, sino que dejan en jaque a la gente que sale a defender un proyecto o lo que pareciera ser un plan o un proyecto o una dirección, ¿no? Eso pasa en todos los ámbitos y justamente el ámbito de la vivienda, de los alquileres y de la micromilitancia no excede a eso, ¿no? Sí. Arrancando por Scioli. Sí. Arrancando por Scioli, dice acá. Estamos acostumbrados a que nos hagan eso. No pasó con un presidente, no nos va a pasar con una medida, boludo. Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Sí, es realmente preocupante. Coincidimos 100%, Gerba. Evidentemente, esta información sobre los alquileres, etcétera, es una excusa también para hablar un poquito de la actualidad, que la verdad la vemos realmente preocupante. ¿Vos cómo tomás todas las medidas que viene anunciando el gobierno nacional, que evidentemente tienen un carácter electoral, como por ejemplo, lo de la jubilación, etcétera? Me mataste. Me cuesta. Acá estamos todos los días en eso, ya no sabemos qué hacer. Ya no sé cómo estamos. Hasta ponele, queremos hacer una sección contando quién es Mansur y decimos la cómo para después las elecciones, ¿viste? Sí. Cuando ya recién se me escapó contar. No sabemos qué hacer. Se me escapó en el bloque de noticias contar la historia de Nuceta y cómo la compró. Sí. Y nada, boludo. Tuve que marcha atrás. No tenés manera de defender, pero al mismo tiempo tenés clarísimo que Milei no puede sacar más votos. Entonces es como entre la espada y la pared. Hacer un programa todos los días, ya te juro que estamos metiendo una cantidad de recomendaciones de serie que no te imaginas. Sí, ya no tenemos más serie para recomendar. Me recomendé todo Netflix. Si tenés una, tirá. Si tenés una ahí que no haya movido, tirala. Me hicieron llorar de risa. Tengo una para recomendar. Bien. Esas son las entrevistas que van a sacar el país adelante, chicos. Vamos, Argentina. Que totalmente, miremos series hasta morir. No, la verdad es que no sé a qué medida te referís. No hay medida, no hay ningún tipo de medida. Es todo papel picado. Sí, total. Así que la verdad es que espero que sean conscientes de que ya no está dentro del horizonte dar vuelta a la elección, sino perderla dignamente, y que se pongan las pilas a pensar los próximos 2 años. Sí. La verdad que creo eso. Y habrá que ver cómo se resuelven las tensiones que hay entre ellos. A mí la sensación que tengo es que la gente, ya toda, no solo la militancia, todos están hartos. Sí. Mirá, yo empecé a militar en los 90, durante el menemismo, 95, 96, 97, en el secundario. Éramos 3 militando en el secundario. Sí. Y me acuerdo que nosotros muy bien no sabíamos por qué estábamos militando. Porque el acuerdo nacional era tan importante
el menemismo había logrado un acuerdo nacional tan grande, en donde estaban todos dentro del proyecto neoliberal, no se escapaba nadie, No. que nosotros, los poquitos que militábamos, veníamos de una tradición familiar, por supuesto, y esa tradición familiar y esas convicciones no las veíamos en lo que sucedía en el resto de la política argentina. Después, bueno, después empezaron la CTA y algunos otros empezaron a dar algunas señales, y ahí obviamente que fue mucho más fácil y más motivante militar. Y yo creo que hoy se vive una cosa bastante parecida, ¿eh? Sí, Creo ¿no? que tomar una medida, retroceder, querer parecerse al otro, no ser muy claro, no saber muy bien qué intereses defiende. Viste que Alberto tiene esta cosa de que quiere defender un poquito a los empresarios, quiere defender un poquito a los trabajadores, y entonces los trabajadores terminan enojados y los empresarios también. Sí, sí. Entonces, finalmente la sensación que te queda es que yo conozco muchos compañeros que han dejado de militar, ¿eh? Sí, Yo dejé de militar. Bueno, A pero ese nivel. viste que hay como una cosa de, che, así no, así yo no puedo hacer nada, Muy difícil, ¿no? es muy difícil, sí. Sí, y mismo internamente a veces, ¿no? Como decir, bueno, estás como en una reunión de base entre tus propios compañeros y tratar de entender, viste, como propios compañeros que quieren convencer. Y es como, bueno, por lo menos acá hablemos claro, porque si encima nos estamos tratando de convencer entre nosotros de cosas que no están buenas, y uno intenta decir, bueno, si después para afuera hay que salir a defender de una, pero por lo menos seamos claros y estemos todos de acuerdo en que es una mierda esto que estamos defendiendo. Bueno, cuando ya no se puede hacer ni eso, es como, bueno, ya es muy difícil, porque el propio espacio de militancia dejó de ser un lugar de contención también, dejó de ser un lugar entre donde estamos tratando de convencernos entre nosotros de que lo que estamos defendiendo está bueno, y ya ahí es complejo, es complejo. Sí. Es complejo. Sí, es complejo, Es y incómodo. creo que también, sí, es complejo, es incómodo, es bastante angustiante para alguien que milita, ¿no? Claro. Pero creo también que abre nuevas formas de militancia también. Yo estoy convencido que en los momentos en los que más hay que militar es en estos momentos. Sí. Durante el macrismo, durante estos momentos, cada vez me convenzo más que la aparición de Néstor y de Cristina fueron de esos milagros que se viven de vez en cuando, y que en realidad esto es la normalidad. La normalidad es una política muy pisoteada, muy bastardeada. Néstor y Cristina fueron algo así como la aparición de Perón, de Eva, son cosas que se dan de vez en cuando, ¿no? Y ahí es lindo militar, ¿no? Por supuesto. Sí, ahí militamos todos. Claro. Ahí militamos todos, y con mucha alegría, ¿no? Y todos los días nos planteaban un horizonte nuevo, y inclusive a veces sin plantearnos horizontes lo hacían, ¿no? Sí. Estaban mucho más adelante que nosotros. Y como oposición es muy que fácil militar también igual. Digo, en la época macrista también fue muy fácil militar. Siempre. ¿No? Como, bueno, digo... Sí. Pero en estos momentos donde vos tenés que defender algo... Indefendible. Sí, o que no estás convencido de defenderlo, es difícil, qué sé yo. A mí militar a Scioli me costó un huevo, pero lo hice, No, pero fue yo ni como en la pedo. puta madre. No es como, bueno. Bueno, pero me parece que también hay una forma de militar que tiene más costos, que es plantear de verdad lo que pensamos. Sí, total. A mí no me es nada placentero tener que ir a algún lugar y decir no estoy de acuerdo con esta política del gobierno. No es algo que la verdad que me siento del caño. No es algo Con la piedra en el bolsillo, ¿no? Claro, y la verdad que no es algo que me sienta cómodo, pero la verdad es que creo que también hay una parte donde yo lo que intento es que a este proyecto, más allá de quien esté,
le vaya bien, porque si no va a ser terrible esto. Entonces, si yo me tengo de comer que no me quieran invitar más de la TV pública o de C5N, porque le dieron la orden de que no me inviten más, porque digo que hace falta profundizar, bueno, me lo comeré. Ahora, para mí lo más importante es que los inquilinos y las inquilinas ya no tienen al Estado. Tienen todo el mercado en contra, arruinándoles la vida sistemáticamente. Lo único que falta es que yo priorice las cuestiones políticas, coyunturales, y también deje en banda a los inquilinos y las inquilinas. Sí. Entonces, la verdad es que dentro del sector, dentro de los inquilinos y de las inquilinas, hay muchos todavía que se sienten más identificados con la lógica del mercado que con la lógica que planteamos las organizaciones. Y para mí el objetivo fundamental es que esos inquilinos, esas inquilinas, lograr convencerlos de que no pueden seguir defendiendo la lógica del mercado y que tienen que apostar a lo que nosotros planteamos, un proyecto colectivo de conquista de derechos colectivos, donde el Estado tenga un rol importante, etc. Esa es mi tarea. Después, si al gobierno no le gusta, no le gustará. Ahora, de lo que sí estoy convencido, el otro día leí un discurso de Perón hace mucho tiempo, en el 50, y le preguntaban por el congelamiento de la ley de alquileres, y Perón decía, y nosotros hicimos una cuenta que era bastante sencilla. Había más inquilinos que propietarios. Tal cual. Tal cual. Vía Perón. Esa cuenta la haga el gobierno. Tal cual, tal cual. Es una cuenta fácil de hacer, se la tiramos a los muchachos que andan con el Excel. Por ahí. ¿Te gustó lo que dijo Perón? Sí, por supuesto. Vía Perón, ¿no? En esta no sé, en esta estoy con Perón. En esta estoy con Perón. En esta estoy con Perón. ¿Qué te voy a decir? Full, Agustina. Es mi manera de militar. O sea, dejé la militancia orgánica, pero en este programa milito todos los días. Algunas cosas de por qué te echaron de la básica. Sí, efectivamente. A ella por peronista crítica, y a mí me cierran en algunos medios o me llaman por teléfono cuando hago una crítica fuerte en algún medio grande por trosco, me dicen. Por trosco. Pero bueno, sí. Pero bueno, quizá tienen un poco de razón. Sí. Quizás es una crítica y sos troco, tal cual, Gerba, tal cual. En fin, la gente muy agradecida con la nota, Gerba. Acá alguien desde Neuquén se quiere hacer tu remera, se quiere hacer una remera con una frase que tiraste, que me parece que la frase es, no sé de qué medidas me estás hablando. Creo que esa es la frase que se quiere poner en una remera topo. Y dice, en ese silencio se dijo todo lo que había que decir esta semana. Sí. En fin, hay muchos comentarios con respecto a la nota que partió, ¿no? De esta consulta popular en Berlín. Sobre la expropiación de viviendas ociosas, viviendas en manos de un par de grupos inmobiliarios, y que terminó siendo, obviamente, como siempre que hablamos con Gerba, de política, de militancia y de peronismo. Y de peronismo, porque con ustedes dos, la verdad, la producción me hace estas trampas también, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno. Vos sos peronista, pero no lo sabés. Claro, es lo que yo digo. Y casi todos tus amigos son peronistas. Todos, no tengo uno que no sea peronista. Es lo que hay. Gerba, como peronista, listo. Sí, ya fue. Es más fácil, ¿o no? Total. Voy a ser mucho más feliz seguramente, y no voy a tener quizá tantas contradicciones. Gerba, o quizá tenga más, ¿no? Escuchándolos a ustedes, quizá tenga más. Pero aprendes a vivir con ella. Sí, seguro que sí. Gerba, vas a divertir igual. Seguro. Como siempre, mil gracias por la nota. Siempre es un gustazo conversar con vos, porque se puede hablar obviamente sin caretas y sin cassette. Es realmente un placer. Te mandamos un abrazo enorme y prontito volveremos a hablar de estas cosas que nos gustan. El placer es mío, che, de verdad. Les mando un abrazo muy grande a los dos. Te hicimos reír, Gerba, Te hicimos reír, Te desarrancamos una sonrisa. Atlanta es la serie que recomiendo. Genial. Bien. La vamos a ver, así tenemos más para spoilear acá. Sale alerta spoiler. Recomendación. Después la comentamos en la próxima nota, Gerba. Abrazo grande, hasta la próxima. Abrazo, nos vemos. Adiós. El gustazo de hablar siempre con nuestro amigo Gervasio Muñoz, una nota que abrió, ¿no? Hablándose de alquileres y esas cositas, y terminamos hablando de lo que nos pasa por el corazón, por la cabeza, y en la calle también, lo que nos pasa un poquito en la calle.